Muy buenas noches entonces para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de formación. Hoy nos compete lo que es básicamente la actividad 3. Entonces vamos a revisar pues la guía de aprendizaje, el correspondiente material de formación y cuáles son las evidencias que tenemos que presentar. ¿Listo? Entonces, la guía de aprendizaje 3 básicamente es esta. El resultado de aprendizaje que trabaja es conocer la sintaxis y utilizar las estructuras de condición que permita dar solución a problemas computacionales. ¿Listo? Es decir, básicamente hoy vamos a entender un poco de base cómo es que los algoritmos toman decisiones, ¿sí? Cómo deciden entre una cosa y otra, con base en qué condiciones deciden si el algoritmo sigue un camino u otro, ¿sí? Y así básicamente pues es como funcionan en general todos los algoritmos, incluso hasta los de inteligencia artificial que hoy en día, aunque obviamente son mucho más avanzados, ¿cierto? Pero todos tienen esta misma base. Entonces hoy vamos a ver cómo es que hacen las máquinas, entre comillas, para comenzar a pensar, ¿listo? Cómo hacen los algoritmos para pensar por sí mismos, cómo hacen para tomar entonces decisiones. Entonces, como siempre, pues les hago la invitación para participar de los foros, ¿cierto? Acá también tenemos una actividad de reflexión inicial que dice foro temático estructuras de condición. Eh, ¿Qué deben responder allí? Entonces, ¿qué importancia cree que tiene anticipar eventos para evaluar correctamente una condición y de este modo tomar una decisión? Entonces, con base en esta pregunta, la participación que deben, por favor, hacer en el foro para que quienes no los hayan hecho todavía, pues se pongan al día, ¿listo? En cuanto a la actividad de contextualización, acá aparece una actividad un poco distinta a las que hemos venido realizando. Dice plantilla con casos, ¿cierto? Entonces, en este caso, el programa nos invita un poco a que comencemos como a entrenar nuestra mente en cuanto a la toma de decisiones, a entender, pues a comenzar a pensar de alguna manera, entre comillas, similar al algoritmo, ¿listo? Entonces, lo que tienen que hacer es básicamente llenar esta tablita, este cuadrito que está aquí. Pero entonces aquí lo que nos dice es básicamente, o nos ofrece unas condiciones y ustedes deben colocar acá qué procedimiento seguirían o qué acción, como dice acá, qué procedimiento o qué acciones son pertinentes o lógicas a ejecutar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una condición dice, si tienes más de 18 años, eres. Entonces, acá sería, por ejemplo, mayor de edad, por ende puedes entrar a la discoteca, no sé, algo así. ¿Listo? Si Fernando tiene 15 años y María tiene 17 años, entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que ambos, no sé, son menores de edad o que ambos todavía van al colegio, ¿cierto? Y pues algún procedimiento que se les ocurra realizar con base en esta información. Simplemente es para que entendamos que de esta manera es que los algoritmos toman las decisiones, ¿vale? Por ejemplo, en caso de que llueva, utilizaré un. Pues me imagino que algunos utilizarán un paraguas, otros un impermeable, bueno, no sé. Si hoy es viernes, mañana es. Entonces, en este caso, pues creo que es muy simple la respuesta. Y acá sí nos plantea una condición un poco más compuesta. Dice, si es domingo, pero no puedo ir al cine, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Listo? Esta es más o menos la forma en que los algoritmos toman las decisiones. Entonces, esto es lo que, como un entrenamiento pues del cerebro para que comencemos a pensar cómo los algoritmos trabajan y ya vamos a comenzar a ver entonces las sentencias de código, las estructuras, ya ahora sí como es, pues en C++, ¿listo? Pero en general, pues vuelvo y repito, entonces todos los algoritmos siempre van a funcionar como de esta manera. Si es domingo, pero no puedo ir al cine, entonces, ¿qué hago? Si hoy es viernes, mañana es. En caso de que llueva una condición, ¿cierto? Es decir, en caso de que llueva, utilizaré un paraguas, por ejemplo, y le podríamos complementar. Y si no llueve, entonces utilizaré gafas de sol, por ejemplo. ¿Sí? Si Fernando y María tienen 15 años, entonces tal cosa. Bueno, en general, entonces esta es la manera en la que vamos a desarrollar los algoritmos, ¿listo? Creo que alguien por acá me pito. ¿Cómo es esto? Aquí. Listo.
¿Listo? Entonces, bueno, esa es la primera evidencia que tienen que entregar aquí en la actividad de contextualización 3. Esa evidencia, dice ahí, no es calificable como tal, porque pues como les digo es parte como de un entrenamiento más que hacemos, pero por favor pues igual complétenla porque sí deben entregarla, ¿listo? Es decir, se entrega pero no tiene una calificación de 0 a 100 como las otras. En cuanto ahora sí ya la actividad que vamos a desarrollar en codificación dice, con la lectura del material del objeto de aprendizaje 3, estructura de condición en el lenguaje C++, que es pues básicamente la guía que trabajamos siempre como material de formación. Entonces nos dice, con base en esta guía, como aprendiz hasta ahora hemos tenido la posibilidad de estudiar las sentencias de condición anidadas y el estatuto switch. Bueno, ahora lo vamos a ver qué significan para los que no lo conozcan. Por consiguiente, en el foro temático ubicado en el enlace estructuras de debates de condición se solicita que responda a las siguientes preguntas también, por ejemplo, miren. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿qué estatuto es mejor? ¿Un switch o un if anidado? ¿Por qué? ¿En qué casos es mejor uno que el otro? Entonces esto también lo pueden hacer o participar en el mismo foro temático, ¿listo? Bueno, ahora sí, entonces, ya en materia vamos a analizar lo que es un if y un switch, ¿listo? Para quienes no lo conocen, ahorita pues lo vamos a ver. En este caso, pues vamos a continuar con nuestra aplicación. ¿Se acuerdan la de nuestra amiga Sofía, la de la carrera técnica que vendía zapatos? Entonces, básicamente vamos a complementar este programa, pero ahora el programa va a comenzar a tomar decisiones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren esta condición que debe cumplir el programa. Si el costo del zapato es menor o igual a 30.000 pesos, el tipo debe establecerse con la letra A y el porcentaje de utilidad será del 50%. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros le pedimos el precio del zapato a la persona, pues a la que está digitando los datos, ¿qué vamos a tener que hacer? Revisar si es menor o igual a 30.000. Y dependiendo de esto, entonces el tipo del calzado, es decir, será un calzado tipo A, y el porcentaje de la ganancia de este zapato es del 50%. Recuerdan que en algún momento calculábamos el porcentaje de utilidad, ¿cierto? Dice, si el costo del zapato el siguiente es mayor a 30.000 y menor o igual a 60.000, el tipo del zapato debe establecerse como B y el porcentaje de utilidad es del 40%. Y si el costo del zapato ya es mayor a 60.000, el tipo del zapato debe establecerse con la letra C, es decir, será un calzado tipo C y el porcentaje de utilidad de este calzado es del 30%. Es decir, que cuando nosotros le repedamos el precio a la persona, debemos evaluar la condición, si cumple esta condición de acá arriba o si cumple esta condición de aquí del medio o si cumple esta condición, esta tercera condición. Y con base en ello, entonces el porcentaje con el que vamos a calcular nuestra utilidad final va a cambiar. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que nos pide, pues, este ejercicio. Entonces, como siempre nos dice, bueno, realice una copia de la aplicación por si acaso, ¿cierto? No nos lo vamos a dañar y quedamos sin copia. En una copia, aquí sugiere que trabaje en una copia los if anidados y en otra el switch. Si lo quieren hacer en la misma copia los dos archivos para no tener que hacer dos copias, no hay ningún problema, ¿listo? ¿Cómo debe más o menos verse entonces? Bueno, al principio igual, dijiste la referencia a los zapatos, dijiste si está disponible o no, dijiste el costo. Y en este caso, pues básicamente, dependiendo del costo del zapato, entonces nos va a decir, por ejemplo, en este caso que es 62.000, dice, si era más a 60.000, entonces la letra será C. Entonces, miren que no estamos pidiendo la letra en ningún momento, simplemente el costo, y aquí ya automáticamente el programa nos pone que es tipo C, ¿sí? Sin tener que haberle ingresado, sin que alguna persona se haya puesto a ingresar el tipo del zapato. Entonces eso es lo que básicamente debe calcular. Miren, de acuerdo al costo le pone a su calzado tipo C y el porcentaje de utilidad, mírenlo acá, dice que es del 30, ¿sí? Que es el que corresponde según la condición del ejercicio. Que sería pues la condición del almacén de zapatos en el caso real, ¿cierto? Entonces eso es básicamente pues lo que tenemos que
o lo que vamos a realizar hoy. Entonces, pues ahora sí vamos a proceder a revisar, perdón, el material de información para realizar entonces luego posteriormente los ejercicios y las evidencias. Entonces, hoy vamos a ver este material de la unidad 3 que dice estructuras de condición en el lenguaje C. ¿Listo? Entonces, ¿quién me puede colaborar, porfa, con la lectura de la introducción? La, yo, eh, Gracias. la toma de decisiones en la programación de aplicaciones está dada en gran medida por una serie de acontecimientos, los cuales un programador debe anticipar para orientar a la máquina y evitar errores en tiempos de ejecución. Hasta el momento, los ejercicios que se han desarrollado en el curso, los ejercicios que se han desarrollado en el fondo, funcionan de manera esencial. La aplicación solicita un dato y después de ser digitado, esta arroja un resultado. De ahora en adelante se tendrá un mayor control sobre las aplicaciones y dependiendo de la información digitada, el programa ejecutará determinados bloques de instrucción. ¿Hasta ahí o sigo? El último pedacito también. Ok. C++ brinda al programador las estructuras de control if, else, Sí, if if else. else y switch, que permiten direccionar el flujo de ejecución para dar solución a problemas de propósito general. Listo, vale, gracias. Bueno, para los que de pronto el inglés pocongo, el if es el sí. ¿Listo? Esto que cuando acá dice sí tal cosa, en inglés se dice if. ¿Listo? Entonces eso. If else es sí y este es si no. ¿Listo? Como por aquí creo que hay un si no. Ah, no, por aquí no tenemos ningún si no. Entonces uno puede decir si se cumple tal condición. Creo que acá en la... si es domingo. Ah, bueno, creo que acá tampoco hay uno así. Pero bueno, entonces también puede ser si se cumple tal condición, si no, si se cumple la siguiente condición, si no, si se cumple otra condición, ¿listo? Entonces eso es lo que nos permite de alguna manera anidar condiciones. Cuando es una sola condición, pues un sí. Cuando necesito si se cumple una, o si no la otra, o si no la otra, o si no la otra, entonces es if, else, ¿listo? Ahora vemos cómo. Y este switch pues es muy parecido a lo que nosotros conocemos como un switch, una especie de interruptor que elige entre diferentes opciones. ¿Listo? Entonces vamos a ver para los que pronto no lo conocen. Ah, bueno, aquí está lo que les decía. Miren, el estatuto if crea o condiciones sencillas cuando es un solo if o condiciones anidadas con el if else. ¿Listo? Y el switch. Entonces aquí está. Dice, el if permite cuestionar el valor de una expresión para ejecutar o no una serie de instrucciones al evaluar dicha expresión. El valor generado es del tipo booleano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era booleano? O verdadero o falso. True o false. No hay otro tercer valor. De alguna manera también para que el algoritmo pues no se confunda, ¿cierto? O es lo uno o es lo otro. Es de anotar que la expresión puede ser de tipo numérico, relacional o lógico. Es decir, que la condición que estamos evaluando puede ser si es igual a un número o si tiene relación con algún dato o si corresponde pues a alguna entidad lógica. Ahora vamos a ver diferentes ejemplos. Dice, si la condición se cumple, se ejecuta una sentencia que va a estar encerrada entre llaves. Entonces, siempre debe estar entre llaves como se ve aquí en el ejemplo. Entonces, esta es la sintaxis de la eh, estructura del comando, ¿listo? Entonces es if, paréntesis, y aquí la condición. Y luego siguen dos llaves y en medio de las llaves el código que va a ejecutarse en el algoritmo, ¿listo? Entonces está la estructura. If se cumple la condición, es decir, si se cumple la condición, haga lo que está acá adentro. Si no se cumple la condición, entonces el algoritmo no va a ejecutar lo que va a estar adentro y simplemente va a saltar. Él salta la línea. ¿Listo? Él salta, por ejemplo, acá el if, en este ejemplo que está acá donde está el mouse, él saltaría la línea. No ejecutaría este paso, sino que sigue derecho si no se cumple la condición.
Si sí se cumple, entonces ingresa a lo que está dentro de las llaves y ejecuta la instrucción. ¿Listo? El estatuto if-else, el de la condición, y funciona al igual que el anterior, pero la diferencia es que permite establecer una sentencia en caso de que la condición no se cumpla. Entonces, si se cumple tal cosa y si no se cumple, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, aquí está como cortadito, pero el inicio es lo mismo. If, y entre paréntesis la condición, si se cumple la condición, ejecute esto y si no se cumple, haga lo otro. ¿Sí? Como que, por ejemplo, si estuviéramos vendiendo boletas para un concierto, entonces, si la persona es mayor de edad, véndale el boleto. Si no, pues entonces no le venda el boleto, ¿cierto? Entonces la página pues no le daría acceso a la venta de boletos a una persona menor de edad, por ejemplo, por poner si fuera el caso. Creo que por acá escuché. Listo. La estructura anterior se podría leer de la siguiente manera. Si la condición se cumple, entonces ejecute la sentencia 1. En caso de que no se cumpla, entonces ejecute la sentencia 2. ¿Listo? A continuación se mostrará un ejemplo que permitirá poner en práctica la sentencia de control if-else. Entonces nos dice aquí, elabore un nuevo proyecto en C, ya saben, siempre estos son los ejemplitos. Guárdelo con el nombre de sentencias 1, dice la guía, y digite este código que está acá. ¿Listo? Por acá está la explicación. Entonces vamos a verlo. Por acá lo tengo yo ya. Vamos a verlo primero. Vamos a ejecutarlo. Y nos quedará más fácil luego seguir la guía. Entonces básicamente pues tenemos la librería IOStream. Ya sabemos para el seout y el setin, ¿cierto? Para las lecturas en pantalla o guardar datos en variables. El namespace para las palabras básicas de C++, como el main en este caso, o el return, o el system, ¿cierto? Todo eso sale de por acá el namespace. Entonces, aquí hay un ejemplito sencillo donde vamos a pedir dos números, declaramos dos enteros, n1 y n2, ¿cierto? Entonces, sus respectivas líneas de petición, digite el primer número y guárdelo en este caso en n1, digite el segundo número y guárdelo en n2. Y aquí aparece el primer condicional, if. ¿Qué vamos a evaluar? Dice, si n1 es mayor que n2, entonces ¿qué vamos a imprimir en pantalla? Pues el primer número es mayor que el segundo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso es lo que hace. Entonces, miren, aquí ya comienza el programa a tomar decisiones. Si se cumple esa condición de que n1 sea mayor que n2, va a imprimir esto. Si no, pues no lo va a hacer. ¿Qué dice? Perdón, este es n1. He puesto una L ahí. Es n1, no en qué momento le puse una L. Listo. Entonces digite el primer número, por ejemplo, vamos a hacerlo positivo, entre el primer número 5 y el segundo número 2. Entonces en este caso imprime, el primer número es mayor que el segundo. ¿Listo? Aquí digite el primer número 5, digite el segundo número 2. Entonces si n1 es mayor que 2, es decir, en este caso 5 es mayor que 2, por ende se cumple esta condición de aquí, ¿cierto? Si se está cumpliendo esta condición de aquí, de que 5 efectivamente pues es mayor que 2, entonces imprime la condición, perdón, la instrucción que está dentro de la condición. El primer número es mayor que el segundo. Ahora, ¿qué pasa si lo ejecutamos y la condición no se cumple? Entonces ahora vamos a invertir los números. El primero va a ser el 2 y el siguiente va a ser el 5. Entonces miren que sencillamente no mostró nada en pantalla. ¿Por qué? Pues porque como no cumplió esta condición, entonces no imprime nada y sencillamente el programa salta todo esto que está aquí en el if. Si no cumple la condición, pues él salta. Por eso son las llaves, para él saber desde dónde empieza hasta dónde tiene que saltar, ¿cierto? Y continúa con el algoritmo. En este caso, pues como no hay nada más, pues entonces no hace nada más. ¿Listo? Entonces esa es básicamente la condición if. No sé si hay alguna duda o si es claro para proseguir. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, adelante por favor.
Bueno, básicamente entonces esa es. Aquí está pues la explicación, ¿cierto? Como se observa entre las líneas. Bueno, aquí está la explicación para que la repetimos, ahí la queda para que la lean. En este siguiente ejemplo, dice, realice los cambios en el código para agregar la sentencia en caso de que no se cumpla la condición. Entonces le vamos a decir, si no se cumple la condición, ¿qué hacer? ¿Listo? Y esto es bastante importante no solo en la lógica de algoritmos como tal, pues porque obviamente siempre los algoritmos van a tener que estar tomando decisiones de acuerdo a los datos, sino que además nos ayuda a evitar errores, porque nos puede servir, por ejemplo, si la variable está vacía, que de hecho no lo hicimos, a ver, me gustaría ver qué hace el ejercicio para que entendamos. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Perdón, está acá todavía. Veamos qué hace si yo lo ejecuto, por ejemplo, y digite el primer número, pero le va a meter la letra A. Miren, se dañó, no me pidió el segundo número, ¿cierto? Y fuera de eso me dijo que es que el primero era mayor que el segundo. ¿Eso es correcto? No. Pero como el usuario, por ejemplo, si esto fuera una página web, se puede confundir y colocar lo que no es cierto, sobre todo uno que es buenísimo llenando formularios y generalmente coloca el apellido en el nombre y etcétera. Entonces, mire, se puede confundir una persona y colocar una letra y en ese caso entonces el algoritmo se daña, ¿cierto? Entonces tendríamos que ver, ya por ejemplo en un caso así, entrar a ver, eh, pues tipos de variables, si es entero, si es letra y entonces en ese caso decirle al algoritmo qué hacer con condiciones. ¿Qué pasa también si van vacíos? Entonces, por ejemplo, si yo no digito nada, sino que doy enter, mire, se queda como pidiendo ahí, no sé, bueno, entonces en esos casos también uno podría decirle al algoritmo qué hacer. ¿Listo? Entonces, para evitar ese tipo de errores de que una persona que no sabe manejar bien el algoritmo va y digita lo que no es, por ejemplo, nos sirven analizar estas condiciones, solo que en este caso, pues miraríamos los tipos de variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Miren, entonces, le agregamos el de caso de que no se cumpla la condición, qué hacer. Y el ejercicio nos pide, no sé si se alcanza a ver aquí resaltado, lo voy a poner acá, lo tengo aquí en este ejemplo 2. El ejercicio nos pide agregarle esta línea que está aquí, que ya es el else, ¿cierto? Recordemos que el else es el si no. Entonces ya viene y revisa. Si se cumple la condición de que el número 1 es mayor que el número 2, entonces imprime eso, el número 1 es mayor que el número 2. Pero si no se cumple, ¿qué puede ser? Que el segundo número sea el que es mayor que el primero, ¿cierto? Entonces, ahí ya le estamos diciendo al algoritmo, mire, si se cumple la condición, haga esta instrucción, pero si no se cumple, haga esta instrucción de acá. Entonces ya le estamos dando diferentes alternativas al algoritmo, ya está tomando diferentes caminos, ya comienza de alguna manera a tomar decisiones por sí mismo, creo que entró alguien, y a pensar por sí mismo. Listo, de acuerdo a los datos, ya no del algoritmo comienza a depender únicamente que el usuario le esté digitando todo, sino que él ya comienza de alguna manera pues a razonar de acuerdo a los datos y a ayudarnos en la toma de decisiones. De esta manera es que se comienzan a automatizar los procesos, porque así es como se, pues, por ejemplo, si uno va a comprarlo, como les decía hace rato, en una página web un boleto para un concierto, pues entonces comenzamos. Si es mayor de edad, entonces aquí ya vendrá, digite su nombre, digite su cédula, ¿cierto? Si no es mayor de edad, entonces le mostramos en pantalla, disculpa, pero eres menor de edad, no puedes ingresar, algo así, ¿cierto? Si es mayor de edad, no sé, si haya luego, por ejemplo, boletas VIP o alguna preferencia para mujeres, qué sé yo, entonces también sería digite su género y de acuerdo a eso, entonces decir el algoritmo, como es mujer, tiene algún detalle especial, qué sé yo, ¿no? Entonces de esa manera comienzan las páginas pues a trabajar automáticamente, simplemente como en este caso, con un número. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está la explicación de hasta ahí. Ah, bueno, no lo ejecuté, perdón. Listo, entonces dijiste el primero número 5, dijiste el segundo número 2. Entonces nos dice, bueno, el primer número es mayor que el segundo porque efectivamente 5 es mayor que 2. Pero ahora sí, si lo invertimos, recordarán que el anterior ejemplo no hacía nada, ¿cierto? En este caso, como ya le dijimos qué hacer, entonces ahora dice, mire, el primer número es 2, el segundo número es 5, entonces el segundo número es mayor que el primero. ¿Listo?
Entonces este ya es un ejemplo, vuelvo y repito, de cómo comenzamos a razonar acá en algoritmos. ¿Qué pasa? Que entre más condiciones le coloquemos a un algoritmo, pues más completo va a ser. Y de ahí pues ya comienza la complejidad. Un algoritmo realmente puede tener 500 líneas de estas, 1000 líneas de estas, 2000, 5000 líneas de estas. Y son pues muy gigantes porque ya empiezan a evaluar muchas condiciones. Como por ejemplo, miren, ¿qué puede pasar aquí? Una condición que no se está cumpliendo, un caso, y es algo que cuando uno ya comienza a desarrollar algoritmos comienza a ver. ¿Qué pasa si los dos números son iguales? Esa condición no está ahí. El primero es 5, el segundo 5. ¿Qué dijo? El segundo número es mayor que el primero. ¿Eso es verdad? No, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque son iguales. Pero como el algoritmo hasta ahora lo hicimos hasta ahí, no hemos tenido en cuenta esta condición, entonces pues todavía no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué sería bueno agregarle acá al algoritmo, cierto? ¿Qué pasa si son iguales? ¿Qué es lo que nos plantea el siguiente ejercicio en la guía? Entonces, por aquí nos dice qué pasa si son iguales. Por aquí la lectura, ¿dónde está? Bueno, aquí sé eso que acabo de decir. Entonces, miren, acá está en el ejercicio, en la gráfica, aquí ya plantean la igualdad. Y lo podemos colocar de esta manera como está aquí, con un else y un if para igualar una nueva condición y así anidar muchas condiciones. Entonces vamos a verlo acá. Yo aquí ya lo agregué. Miren, es este que está aquí resaltado. Entonces miren que en este caso ya tenemos tres condiciones, no necesariamente dos. Y así sucesivamente podríamos seguir, ¿cierto? Porque lo que les decía, si es mayor a 18 años, si es mayor a 65 años, si es, bueno, o si el número en este caso es mayor a 10, o si es mayor a 100, o si es mayor a 1000, poner diferentes condiciones, ¿sí? Entonces lo hacemos de esta manera como está aquí. Si n1 es mayor que n2, imprima esto, ¿cierto? Si no, si n1 es igual a n2, entonces ¿qué va a imprimir en ese caso? El primer número pues es igual que el segundo. ¿Listo? Y si no, ahora sí ya pues en este ejercicio, en este ejemplo puntual que tenemos, ya no nos quedan más casos, ¿cierto? Creo que ya no hay más condiciones, pues o un número es mayor que el otro, o son iguales, o es menor pues que el anterior, pero ya no existe más. Si existieran, pues entonces dependería de nosotros si complementamos nuestro algoritmo o no, pues va a funcionar mucho mejor o no. De ahí, por ejemplo, aquí uno ve que hay páginas web más eficientes que otras, páginas que cargan súper rápido y páginas que no, porque seguramente sus algoritmos son más eficientes o no, o han contemplado casos que otras no han contemplado. Entonces hay páginas que se caen más, que uno dice se pegó la página, por ejemplo, cuando se pega la página es porque cae en alguna condición de estas que no sabe qué hacer y ahí se queda pues literalmente en un ciclo sin salida. ¿Listo? A ver, entonces sigamos por acá. Entonces, bueno, aquí ya nos habla de las condiciones anidadas, que es básicamente pues lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? Si se cumple. Ah, bueno, no mentira. Hasta aquí vimos diferentes condiciones dentro de diferentes, pues, dentro de una sola condición, diferentes posibilidades, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que son condiciones anidadas, que es que podemos tener dentro de un if otro if, ¿listo? Aquí no sé si se ve bien. Voy a copiar este aquí, lo voy a hacer un momentico acá para que lo veamos mejor, para que se entienda antes de seguir. Voy a abrir uno nuevo por acá. Este simplemente va a ser para mostrar esta estructura cómo va, porque ahí no se ve bien en la guía. Entonces, ay, perdón. Entonces, es como si fuera así, miren. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que dentro de un if podemos tener otro if. ¿Listo? Entonces podemos evaluar una condición y luego evaluar una segunda condición, como les decía hace rato, por ejemplo. Si la persona es mayor de edad, entonces luego si es VIP, entonces esto, si no es VIP, tal cosa. Si no, si es menor de edad, pues no le venda el ingreso. ¿Sí? Es más o menos claro. Entonces podemos tener un if anidado dentro de otro. Esto ya es, pues, lo que se conoce acá, como nos dice la guía, condiciones anidadas. ¿Listo? Entonces, a modo de ejemplo, nos dice, bueno, elabore un nuevo archivito que se llame sentencias 2 y nos plantea un nuevo ejercicio que tiene una condición anidada.
¿sí? Que nos habla de unas calificaciones, unas notas. Miren, nos dice, bueno, veámoslo acá que se ve mejor. Por acá lo tengo. Este. Entonces nos dice, ah, no, perdón, este no, ese es el siguiente, este. Entonces nos dice, eh, vamos a evaluar si un estudiante, de acuerdo a la nota que sacó, pues gana la materia o la pierde. ¿Listo? Básicamente, entonces, ¿qué hacemos? Pedimos la nota, dice digite la calificación y la guardamos pues en nuestra variable nota. Aquí está la anotación de la guía. Dice si la nota es mayor que 0 o la condición pues que debemos cumplir. Si la nota es mayor que 0 y menor que 5, la nota es válida, ¿cierto? Pues porque así es el sistema de calificaciones, por ejemplo, en una universidad. Es decir, que nadie nos vayan a ingresar, no es que la persona sacó 7 o la persona sacó -8, ¿cierto? Si la nota no está entre ese rango, entonces debe generar un error, es decir, debe avisarle pues a la persona. Entonces, ¿qué hacemos? Como está aquí, primero un if, ¿cierto? Y en el if tenemos una condición doble además compuesta. ¿Recuerdan que estos dos que eran? Nuestro and, ¿cierto? Entonces, aquí estamos Y, mirando que la condición tiene dos partes. Entonces nos dice, si la nota es mayor a 0.0 y la nota es menor a 5.0, entonces lo primero que dice es que es válida. Es decir, hasta aquí estamos revisando si la nota es válida. Aquí revisamos, así. Aquí revisamos si la nota es válida, ¿listo? Pero luego, ahora hay que entrar a revisar si la persona ganó o perdió una materia, ¿cierto? Hasta aquí simple es válida, es decir, no es una nota negativa, no es un número mayor a 5. Pero no sabemos si ganó o perdió. Entonces, ya que una vez aquí en esta condición miramos que la nota fuera válida, entonces ahora entramos a ver con una condición anidada si la persona ganó o no la materia. Entonces, ya sabemos que está entre 0 y 5, ¿no? Ahora, ¿cuál es la condición? Pues si la nota es menor a 3, reprobaste la materia. Si la nota es mayor o igual a 3, has aprobado la materia, ¿sí? Acá, por ejemplo, de hecho me faltó si la nota es mayor o igual a 0 y la nota es menor o igual a 5. ¿Qué pasa si yo no le pongo esto igual? Pues que no incluye el 5, ¿cierto? Entonces, si le... Aunque bueno, el ejercicio dice que si es mayor que 0 y menor que 5. Pero digamos que aquí debería ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5. ¿Listo? Hay una pequeña correccióncita de la guía. Pues ¿por qué? Estos números sí se incluyen dentro del sistema de calificaciones. Ya un 5.1 o un menos 0.1, por ejemplo, pues ya no irían. ¿Cierto? Entonces, si la nota es válida, primero que todo, si está dentro del rango de 0 a 5, entonces si es menor a 3, perdiste la materia. Si es mayor o igual a 3, ganaste la materia. Y si no, si la nota no está dentro de este rango, entonces la calificación digitada no es válida. Entonces, de esta manera, como ven, ya estamos anidando colisiones y aumentando la complejidad de la lógica de nuestro algoritmo. Es decir, ya es un algoritmo que piensa más, que realiza más cosas, ¿cierto? Y de aquí para arriba, pues lo que se les ocurra. No sé, en una universidad, por ejemplo, que tanta puede dar una nota. Pero entonces vamos a ejecutar este a ver cómo nos va hasta aquí. Bueno, aquí la tilde. Entonces dijiste calificación. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar, no sé, el 4. Entonces, 4 dice, has aprobado la materia. ¿Por qué? Porque primero que todo está dentro del rango, ¿cierto? De 0 a 5, es un 4. Y luego es mayor o igual a 3, es un 4. Por lo tanto, has aprobado la materia. Entonces, hasta ahí, listo, estamos bien. Vamos a volverlo a ejecutar ahora con otros números más ilógicos. Ah, bueno, no, primero un 2, por ejemplo. Entonces, si es un 2, ¿qué nos debe decir? Que si la nota es menor, que si está dentro del rango, pero es menor a 3, entonces cuando es un 2 debería decir que es reprobado. Entonces, miren, nos dice, has reprobado la materia. ¿Qué quiere decir? Que sí cumplió la condición, si está dentro del rango, es decir, si es una nota válida, pero no ganaste la materia, ¿cierto? Es menor a 3. ¿Ya? ¿Y qué pasa si digitamos una nota fuera del rango?
Entonces, si digitamos, por ejemplo, un 7, y ya nos dice, miren, un 7 no cumple la condición de que tiene que estar entre 0 y 5, ¿listo? Entonces, si no las cumple, acá está el si no, ¿cierto? Entonces, 7 está entre 0 y 5, no. Entonces, si no la cumple, la imprima que la calificación digitada no es válida. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues tenemos ya condiciones anidadas, que es básicamente, por ejemplo, en este caso, un if dentro de otro if. Bueno, aquí está la explicación. No sé si hasta ahí es claro el if o alguien tiene una duda, por favor, adelante. Si no hay dudas, entonces pasamos al switch, que es otra forma de evaluar una condición. Este sí quedó bien acá en la guía, mire. Este nos permite aquí evaluar de una vez también varias condiciones. ¿Sí? Es básicamente el funcionamiento es similar al if, pero pues dependiendo de en algún momento lo que vayamos a evaluar, nos puede quedar más fácil utilizar esta estructura de acá o esta estructura de acá. Y pues uno como desarrollador de software, pues debe conocerlas ambas en general, ¿cierto? Entonces, ¿esta qué hace? Básicamente es un switch que también vuelve y evalúa una expresión, muy parecida a la expresión que revisábamos acá, ¿cierto? A las condiciones que mirábamos allá. Solo que aquí se lee un poquito distinto en el sentido de que dice, bueno, en caso, bueno, lo primero leemos la expresión, en caso de que el valor de la expresión sea este, entonces vamos a ejecutar esta instrucción. Y tiene un break que quiere decir romper, quebrar en español, es decir, quiebra el algoritmo, lo rompe. O sea, si se cumple esta condición de aquí, ejecuta esta sentencia y hace el break. Entonces ya no sigue siendo lo de acá, sino que se sale. Llega otra vez aquí a la llavecita y continúa. ¿Listo? De esa manera es que elige entre una opción o la otra. Entonces, cumplió que esta expresión cumple con este valor. Sí, listo. Entonces esta sentencia y break. ¿Qué pasa si esta expresión no cumple con este valor? Sino que entonces sigue el algoritmo. Entonces, esta expresión cumple este valor, no, entonces sigue. Cumple este valor, no, entonces sigue. Cumple este valor, sí. Ah, si cumple este valor, en caso de que lo cumpla, entonces ejecuta esta sentencia y haga el break y se sale. ¿Listo? Esa es básicamente la forma de, o la lógica, pues, de la estructura switch. ¿Listo? Y el switch siempre lleva generalmente un valor por defecto. Default en español es defecto, ¿cierto? Un valor. En caso pues de que no se cumpla ni esta condición, ni esta condición de aquí, ni esta condición de aquí, entonces en caso de que no se cumpla esta, le podemos decir, bueno, haga entonces esta instrucción de acá. ¿Listo? Algo parecido a en este ejercicio, si no se cumple que la nota esté aquí ni está dentro de esos parámetros, entonces finalmente dígale que no está, que la nota no es válida. Entonces sería algo así. Si la nota es mayor a 3 ganaste, si la nota es menor a 3 perdiste, si la nota está fuera de 5 y 3 no es válida, o bueno, si la nota no es válida sería acá, ¿cierto? Y hay otra condición adicional aquí. Si está entre 4 y 5 tienes un bono extra, por ejemplo, puede ser. Sí, ¿qué pasa si la nota no está en 3, ni es 3,0, ni es 5, ni es 3, ni nada? Pues entonces colóquele acá por defecto que la nota no es válida. Entonces esa es la estructura switch. No sé si es clara, alguna duda. Por acá nos plantea la guía otro Profe, ejemplo. Entonces, ¿sí? Adelante. no, no, ya vi. Sí, se ponía siempre KS 1, Ujú. KS 2. Ah, ok, ok. Ya. Esa es la estructura. Pero en este caso, ojo que vamos a pedir un número, el número del día. Entonces, por eso se pone 1, 2. Aquí luego vamos a ver, en otro ejemplo puede ser que acá vaya un carácter o una palabra entera, ¿listo? Ahora vemos un ejemplo si acaso. Entonces, bueno, acá por acá lo tengo para verlo más claro. Entonces, mire, entonces esta es la estructura. Entonces, bueno, hasta ahora lo básico. ¿Qué nos dice este ejercicio? Digite un día de la semana para determinar su nombre, pero entonces nos lo pide como entero. Por eso en el case vamos a evaluar si es un número. ¿Listo? Y como son 7 días de la semana, pues entonces solo puede ingresarse del 1 al 7. ¿Cierto? No tenemos ni el 0 ni el 8 porque pues solo tenemos 7 días de la semana. ¿Qué nos dice el ejercicio? Vea, en caso de que, bueno, acá viene la persona, entonces digite el día y ya sabemos aquí lo guardamos en la variable día. Entonces viene el switch. En caso de que
el día sea 1, entonces ¿cuál es el nombre del día? Domingo. Bueno, acá lo han hecho como en Estados Unidos, la guía, no sé. Para nosotros sería como lunes, ¿cierto? Pero bueno, el ejemplo es claro. Entonces, en caso de que el día sea el número 1, entonces en este ejemplo dice que es domingo y listo. Break y no sigue, ¿cierto? Pues porque ya es la condición cumplida aquí. Si el día digitado no es el 1, sino que es el 2, entonces va a ser en este caso el día lunes. Si no digitó el 2, sino que el 3 va a ser el martes. Si no digitó el 3, sino que el 4 va a ser el miércoles. Si no digitó el 5, el 4, perdón, sino el 5 va a ser el jueves. Y así pues hasta en este caso el 7 va a ser el sábado, en semana inglesa. ¿Listo? ¿Y qué pasa si digitó otra cosa? Por ejemplo, si digitó un 8 o una otra vaina, pues entonces aquí en este caso no le coloca nada. O aquí podríamos colocar ese día no existe o algún mensaje de error, no sé. Y miren que por acá ya este mismo ejercicio también está evaluando una condición para evitar que se nos presente algún error, de que por ejemplo la persona no digite el día. Entonces mira aquí dijiste, ¿qué pasa si la persona acá ingresó un 10? Entonces como es un 10, pues no cumple ninguna de estas, el nombre del día lo va a dejar, como dice aquí, vacío. Y si el nombre del día es vacío, entonces dice que el nombre del día es y nos pide que guardemos ahí la variable. Ah, perdón, si el nombre del día es diferente de vacío, o sea, si existe, es decir, si es uno de estos, si tiene letras, pues, ¿se acuerdan del diferente? Es decir, si no es igual, si no es vacío, entonces imprímalo. Pues porque como no está vacío, es decir, como tiene letras, pues lo podemos imprimir en pantalla, ¿cierto? Dice el día es dos puntos e imprima entonces ahora sí el contenido de la variable nombre día. Pero ¿qué pasa si sí está vacío? Si no tiene nada, como en este caso que hubiera sido aquí. Entonces, en ese caso, imprima. El número digitado no corresponde a días de la semana. ¿Sí? Entonces, no sé si es más o menos claro, pues, el ejemplo. Entonces, vamos a ejecutarlo para verlo en acción. Entonces, listo. Digite un día de la semana para determinar su nombre. Si digito el 1, pues, ¿qué nos debería salir? El día, dice, el día es domingo. ¿Por qué lo muestra el día? Entonces, porque miro primero acá que era 1, entonces en la variable día guardo domingo. Entonces, cuando viene a evaluar esta condición, ¿el nombre de día es vacío? No, es domingo, ¿cierto? Fue lo que guardamos aquí. En este momento, cuando evalúa el case y dice nombre de 1 es igual a domingo, este nombre de día ya no es vacío, ¿listo? Pues que tiene obviamente este letrero que dice domingo, este string, estos caracteres que dicen domingo, esta palabra. Entonces, cuando él viene a evaluar aquí, si es diferente de vacío, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque dice domingo. No sé si es claro eso. Listo, no está vacío. Entonces, si no está vacío, pues lo imprime en pantalla. ¿Listo? Si ejecutamos otro, entonces, por ejemplo, digamos el 6. Entonces, el 6 en este caso dice que es el día viernes. Entonces, el 6, el día es viernes, efectivamente. ¿Qué pasa si digitamos ahora un 10? Por ejemplo, vamos a dar un, no sé, un 9 o algo así, un 8. Vamos a digitar el día 9 supuestamente. Que dice el número digitado no corresponde a días de la semana, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque él viene aquí el día 9. ¿Tiene 9 aquí? En alguno de estos no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces, como no corresponde a ninguno de estos, lo deja vacío. Entonces, cuando viene a evaluar la condición, ¿el día es diferente de vacío? No. ¿Por qué? Porque sí es vacío, ¿sí? Entonces, como es diferente de vacío, entonces, ¿qué tiene que imprimir? Lo que está acá, el si no. El número digitado no corresponde a días de la semana. ¿Listo? Bueno, y eso es básicamente entonces. Ah, bueno, aquí está la explicación Profe, que acabo de hacer. Dime adelante. yo tengo una duda. Debo entender que Switch siempre es como una lista de opciones que hay Correcto. que permite que el programa pues dé un tipo de respuesta. Sí. Eh, Dentro de Switch, ese case 1, case 2, ¿siempre son números o ese el número 1, número 2 puede ser nombres o variables o qué? ¿Siempre es así? Muy buena pregunta y la respuesta es sí, no puede cambiar. Voy a ver, vamos a, Ah, ya que voy a hacer un pequeño ejemplo aquí al lado para, ya que me hiciste la pregunta y que quede claro. Entonces, espérame, yo copio acá, yo copio acá.
copio, hago lo que hice la guía, voy a sacar una copia del ejercicio para no dañarlo. Y if, esta es la del if. Aquí, entonces ejemplo 5, entonces te lo voy a poner ejemplo 6. Esto es lo que aconseja la guía que haga, que le saquen una copiecita pues para no dañarlo. Y entonces acá tenemos ejemplo 6. Y miren pues que nos tiene lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un cambio, a ver, como que se nos ocurre, a ver, como que miramos, a ver, que no sean números. Vamos a hacer algo más, vamos a hacer algo sencillo, a ver. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Como el caso de los zapatos, el caso de los zapatos, de lo que dice la guía del programa que hicimos sobre los zapatos. El ejercicio de los zapatos lo voy a poner ahorita, como siempre hacemos. Entonces voy Ok, a trabajar ok, sobre ok. este ratito. Pero gracias. Voy a colocar, ¿qué vamos a cambiar? Miren, va a ser que el día que digita la persona ya no va a ser un entero. Ahora va a ser ¿qué? Un string. Es decir, esto ya no va a ser un número, sino que esto ahora va a ser una palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al ser día una palabra, ¿puedo revisar si es uno? Pues ya no, ¿cierto? Ya no va a coincidir. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este caso? Miren, voy a hacer algo así. Si el día es lunes o si el día, a ver, si el día es lunes, voy a ver si lo alcanzo a hacer rapidito. Tampoco me demoro mucho copiando todo. Si el día es lunes, si el día es martes. Se dan cuenta que ya no estamos evaluando números. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Una palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a evaluar si el día digitado por la persona es semana o fin de semana. Algo sencillo que me ocurre aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sea de lunes a jueves, ¿qué va a decir? Pues que es sábado y el domingo. Es que está por acá arriba. A ver, listo, el domingo. Y entonces, ahora aquí, en vez de string nombre día, la respuesta ya no va a ser el nombre del día, sino que, a ver, por ejemplo, puede ser si el día es laboral o no, ¿cierto? Si se va entendiendo el ejemplo. Entonces, mira, entonces ahora dependiendo del nombre del día que digite la persona, le vamos a decir si el día es laborable o no. Entonces, incluso lo podríamos hacer como un booleano. A ver si me deja. No estoy seguro. Vamos a ver. Entonces, si el día lunes es un día laboral, verdadero, ¿sí o no? Pues vamos a copiarle a todos los que son un día laboral verdadero. Vamos a ver si nos funciona el ejercicio. Hasta el viernes, listo. El sábado, en nuestro caso, pues no sería un día laboral. Entonces, en este caso va a ser false. ¿Cierto? Es decir, no es un día laboral. Y por defecto lo deja vacío. Entonces, bueno, lo mismo. Si escribe otra cosa. Aquí no le cambia esto. Y acá el día es si el nombre día. Aquí también hay que cambiar si el día laboral. Listo. Entonces, ¿qué estamos evaluando ahora? Mira, bueno, le dice digite un día y vamos a revisar si es laboral o no. Entonces, si es lunes, sí es laboral. Si es martes, sí es laboral. Pero si ya es sábado, domingo, no es laboral. En caso de que dijiste otra cosa distinta, como que dijiste enero, febrero, cualquier cosa ilógica, pues entonces lo dejamos vacío, lo mismo. Si es diferente de vacío, en este caso ya sería el día digitado, por ejemplo, no corresponde a de la semana. Si no está vacío, entonces el día es, en este caso va a ser true. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ahora vamos a colocarlo. El día es laboral, así, no sé, como para no hacer mucho cambio, pues ya tendríamos que entrar a complementar aquí si es true, imprima que si es laboral, o si es false, entonces que imprima que es fin de semana, por ejemplo. Vamos a ver si quedó bien, a ver. Y si no me hace quedar mal, no estoy seguro si este bulea. Vamos a ver si no hay problema. Preciso. Profe, no le debe quitar las comillas al lunes, martes. No, cuando es
cuando estamos revisando string va entre comillas. Voy a ponerle rápidamente string aquí porque no me acuerdo cómo es el boolean en este momento. Entonces, para no darme con eso, le vamos a poner simplemente así. Porque no me recibió el comando boolean. No sé si es bool, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, yo ensayo aquí rápidamente. Bool. El punto y coma. No, pero ahorita sí me está diciendo, oye, ves qué raro, y me está diciendo que la cantidad no es un entero. Me corchó, espérame a ver. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Creo que sí es bull. Bueno, parece, no sé por qué en este caso me está diciendo que sí tiene que ser solo número, aunque realmente no, pero no sé por qué aquí me está pidiendo que en este caso sí tiene que ser entero, mira. O sea que me hizo quedar mal. Pero pues bueno, no sé por Profe, qué. Dime. yo creo que en ese caso, como se va a escribir un día y esa es un string, lo que se va a meter dentro de esa variable debería ser string, la variable día. Y Puede ser. el, y el switch es lo que va de pronto retornar una respuesta booleana. Ay, sí, puede ser. Bueno, ahí sinceramente no me acuerdo bien, me disculpan pues si algo ya lo termino ahora post clase, como para no perder como tiempo aquí. De todas formas, generalmente ya en un ejercicio de la vida real, pues que si uno fuera desarrollador de software y le ponen a hacer una página web, normalmente sí se puede hacer esto, ¿sí? No sé si ahorita mismo este entorno de C++ tal vez tiene esta restricción o qué, pero por ejemplo, si alguien conoce otros lenguajes en JavaScript, en Java, esto es normal. Lo que no estoy seguro también es si aquí se puede poner, como nos decía el compañero, si se puede poner entre comillas o no. Como me estoy inventando el ejemplo aquí improvisado simplemente para explicar, no estoy completamente seguro, ahí me disculpan eso, ¿listo? Pero pues esto en otros escenarios por lo menos sí se puede hacer, ¿vale? Aquí no sé, aquí me está diciendo que la cantidad del switch debe ser un entero y por acá dice que no se puede hacer o que hay una comparación que no se puede hacer con los enteros. Entonces tendrá que entrar a revisar si al declararlo esto como bool o si definitivamente tiene que ser solo entero, ¿listo? Pero pues en otros escenarios por lo menos sí se puede. Por ahora, pues para lo que nos pide la guía, el ejercicio que vamos a hacer, pues entonces manejémoslo como entero y por lo menos sabemos que no hay problema. ¿Listo? Como para no enredarnos ahí. Ya que no me funcionó de una. Bueno, y lo otro entonces que nos decía, que dice la guía por acá, era, bueno, entonces ahora sí, ¿se acuerdan que el de zapato había que colocar si el costo de zapato era una cosa, era un precio, perdón, había que colocarle el tipo y la utilidad, etcétera, ¿no? Entonces ese que se me hizo, este era este, así. Entonces miren, por acá está hecho con un if y por acá con un switch. ¿Sí? Entonces básicamente es lo mismo. Si lo quieren hacer, creo que la guía nos dice que lo hagamos con ambos, ¿no? Es lo que nos dice la guía, sí, que lo hagamos tanto con if como con switch. Y, sí, lo que decía, y que la guía lo que nos sugiere es que hagan dos proyectos aparte, algo así, pero no, pues lo hacen lo hacen ahí mismo en el mismo proyecto si quieren, pero entonces sí con dos archivos aparte para que ensayen tanto lo uno como lo otro. Yo quito este de acá abajo, no sé por qué se me quedó pegada el error del anterior. Ahí, bueno. Entonces, en este caso está hecho con if. Entonces, bueno, pedimos, ¿se acuerdan? Bueno, la disponibilidad, el tipo, la referencia, el descuento. Aquí le coloqué algo de los tamaños de string, bueno, etcétera. ¿Se acuerdan del getLine para obtener básicamente pues la palabra, ¿cierto? No son solo un carácter. Pues, bueno, básicamente vamos a lo que estamos revisando hoy. El resto del ejercicio pues es similar, cada uno ya lo tiene, entonces completa el que tiene, ¿no? Eso es lo que dice la guía.
Aquí, por ejemplo, nos dice, este es un ejemplo que dice aquí, dice, si la disponibilidad es sí, por ejemplo, fue algo que se me ocurrió para hacer de ejemplo ahí, no sé si lo hice exactamente a la guía, no sé si la guía decía esto, pero a mí se me ocurrió hacerlo, ¿cierto? Dice, si la disponibilidad es sí, entonces, pues procedamos a hacer el ejercicio de ver cuánto cuesta y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si el zapato no está disponible y se acabó? Si ya, pues ya no hay más. Entonces, ¿para qué nos ponemos a calcular, cierto? Todo esto. Simplemente, pues decimos, no, pues no, no hay precio y bueno, aquí no coloqué nada en pantalla, pero sería como colocar, cierto, disculpe, el zapato se acabó, algo así. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si el costo es menor a 30.000, es de tipo A y la utilidad es de 50. Si no, si el costo está entre 30.000 y 60.000, que es lo que dice pues por acá la guía, ahí la van siguiendo, ¿cierto? Entonces, es de tipo B y la utilidad es 40. Y si no, si el costo es mayor a 60.000, entonces el calzado es de tipo C y la utilidad es de 30. Con esta utilidad, entonces ya venimos a el precio pues por utilidad. Ya venimos a calcular todo el resto, ¿se acuerdan cómo se ha hecho en el ejercicio anterior? Y luego pues ya empezamos a mostrar en pantalla. Por acá entonces ya estamos evaluando, miren, si la disponibilidad es sí, entonces vamos a mostrar en pantalla pues el costo. Si no, si la disponibilidad fue no, entonces vamos a decir que no hay disponibilidad de estos zapatos. Y si digita algo distinto, sí, no, sino que digita una X, una Y, pues entonces, no sé, error en la entrada de datos o vea, digita una cosa que no es, no sé qué mensaje le querramos colocar a la persona, ¿cierto? Entonces digite la referencia del zapato. 2, bueno, a colocar cualquier cosa rápido. 2, si está disponible, entonces vamos a colocar que sí. La cantidad de zapatos que existen 5. Digite el costo por unidad del zapato, entonces pongámosle 20.000 para que sea menor el primer caso. Entonces miren, como le colocamos 20.000, 20.000 iría aquí, ¿cierto? Es decir, es menor a 30.000, por lo tanto es tipo A y la utilidad es 50. Entonces miren qué nos dijo acá, que el zapato es tipo A, acá no estoy resaltando, y la utilidad es del, perdón, aquí, del 50% y pues ya calcula todo el resto. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si digito entonces otro caso? Vamos a ver, evaluar este del medio. Entonces vamos a digitar un 40.000, por ejemplo. Entonces ya nos tiene que dar, pues nos tiene que dar lo que dice acá, ¿cierto? Entonces otra vez voy a digitar esto rápidamente. Si está disponible, sí. Digite la cantidad, no sé, 5. Otra vez el costo por unidad. Entonces vamos a ponerle 40.000. Entonces miren, ¿qué dijo en este caso? Ahora el zapato es de tipo B y el porcentaje de utilidad es del 40%. Es decir, pues estamos cumpliendo la condición del programa, ¿cierto? Y así pues es cuando ya en la vida real, por ejemplo, si uno lo contratan para desarrollar una página web, pues la empresa va a necesitar, ¿cierto? Algunas condiciones que ir cumpliendo. En este caso, entonces sería mayor a 60.000, entonces pongamos 80.000, 1, 2, 3. Y ya ese es de tipo C y la utilidad es del 30%. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, por acá, entonces las otras condiciones que coloqué como para revisar, dice, digite la referencia, bueno, esto rápidamente. ¿Qué pasa si un N? Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que no había, ¿no? Digite la cantidad de zapatos, por ejemplo, 0. Entonces, como no hay disponibilidad de zapatos, incluso, pues ya nos sacó, ¿cierto? Si no hay disponibilidad, pues ¿para qué me pide que cuánto vale, etcétera, ¿cierto? Es decir, ¿para qué sigue con el resto del ejercicio? Ahí pues como para poner un ejemplo. Esto es más o menos todo lo que podríamos hacer, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si también el otro caso que estoy planteado, si ponemos por acá, perdón, no sé, un 2, un 2, un 2. Y aquí voy a poner una X, ni sí ni no. Entonces, ¿qué nos dijo? Pues error en la entrada de datos, porque no puse ni sí ni no, sino una X. ¿Listo? Que fue pues la otra condición que puse por acá abajo. Entonces, como les decía, estas condiciones nos sirven no solo para la lógica del ejercicio, de los algoritmos como tal, de lo que debe hacer, sino también para evitar esto, de que colocaron una letra que no es, de que dejaron eso en blanco. Bueno, aquí no evalué la condición en blanco, pero pues bueno, entre más completo sea un programa, pues mejor va a funcionar y más tolerante a fallos va a ser, es decir, no se va a estar trabando, no se va a estar quedando pegado, etcétera. ¿Listo? Y con el switch, pues es el mismo ejercicio, solo que las condiciones pues ya no van aquí con una serie de if anidados, sino que van como condiciones aquí dentro del switch. ¿Listo?
pero pues el ejercicio va a ser más o menos lo mismo. ¿Listo? Después ya de ahí para arriba es el mismo ejercicio, son los que se hace con la otra estructura. En este caso 20.000 nos daría que es tipo A y ganancia del, perdón, tipo A y ganancia del 50%. ¿Listo? Entonces no sé si es claro, alguna duda, alguna pregunta de lo que tienen que realizar al complementar para esto es lo de la evidencia 2. ¿Recuerdan? Esta es la evidencia que va entonces aquí. La que es incorporar estatutos if anidado y switch al desarrollo de nuestra aplicación parte 3. Entonces vuelvo y repito, porfa deben hacer los dos, tanto con if como con switch para que practiquemos y asimilemos los dos escenarios de estructuras condicionales. ¿Listo? Entonces, pues no sé si hoy acabamos un poquito más temprano, no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes, que básicamente pues ese es el contenido de la actividad 3. Y si no, pues entonces terminamos la sesión por hoy hasta aquí, ya las personas que quieran proceder a retirarse. Y si alguien de pronto tiene dudas, inquietudes o de alguna otra de las actividades, pues puede compartir su pantalla. ¿Listo? Ay, se acabó. Ay, Dios mío. Ve. ¿Hasta dónde alcanzaron a escucharme que no me alcancé a dar cuenta? Bueno, básicamente voy a repetir el último pedacito entonces, qué pena, se cortó. Pues ya alcanzaron a ver, ¿cierto? La ejecución del if anidado, ¿me confirman? Nos quedamos cuando estaba dándole el ejemplo al compañero profe. Ah, entonces no alcanzaron a ver el último pedacito del if. No. Bueno, listo. Voy a repetir entonces la última parte. Entonces, bueno, creo que alcanzaron a ver hasta aquí, hasta el ejemplo. Básicamente, pues Sí. entonces quedamos hasta aquí, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a lo que ya nos pide la guía para entregar de la evidencia 2, entonces son estas condiciones. Recuerdan de que si el zapato era mayor o igual a 30.000, quedaba con letra A y la utilidad del 50%. Si el costo del zapato es mayor a 30.000 o menor o igual a 60.000, la letra B y el 40%. Y si el zapato es mayor a 60.000, la letra C y el porcentaje de utilidad será el 30%. ¿Qué nos dice la guía también? Que deben hacer dos ejercicios, uno con if y el otro con switch. ¿Listo? Para que pues hagan el ejercicio de practicar básicamente, es decir, va a ser el mismo ejercicio, va a ser lo mismo, pero uno va a ser con if y otro con switch. Yo por acá tengo ya el ejemplito, tanto con if como con switch. ¿Listo? Entonces con if, pues básicamente, bueno, al inicio ya sabemos la entrada de datos, ¿cierto? Para pedir la información, este es la getLine para un string. Por acá le coloqué, por ejemplo, una condición de si el zapato está disponible. Sí, entonces haga todo este cálculo de ejercicio, ¿cierto? Todos los cálculos. ¿Qué pasa si no está disponible? Pues ponga 0 porque si no está disponible quiere decir que el zapato se acabó, entonces no hay necesidad de hacer el resto de el ejercicio, ya se acabó. Entonces, ¿para qué el programa se pone a procesar datos que no están, ¿cierto? No hay disponibilidad de este zapato, por ejemplo. Por acá, bueno, ya sabemos lo que pide, los datos que muestra en pantalla, pero entonces por acá también dice, bueno, si la disponibilidad es sí, entonces muestre los resultados, ¿cierto? De los datos, porque si la disponibilidad es sí, a su vez va a entrar a pedir los datos acá. Si no, si le colocamos que no está disponible, entonces simplemente muestre en pantalla no hay disponibilidad de estos zapatos. ¿Listo? Pero si sí está disponible, entonces ahora sí pidamos el costo del zapato para saber cómo lo clasificamos y qué porcentaje de utilidad nos va a dar. ¿Listo? Entonces, si sí está disponible,
pedimos el costo del zapato, así lo hice yo, si de pronto alguien no quiere poner esta condición, que creo que no sé si la guía la pide, la verdad me pareció interesante. Ah, creo que no, pero bueno, para poner el ejemplo ahí quedó. Entonces, listo, si está disponible, si no quieren, pues no la ponen. Si está disponible el zapato, entonces si el costo es menor a 30.000, va a ser de tipo A, el porcentaje de utilidad 50%. Si no, si el costo está entre 30.000 y 60.000, va a ser de tipo B y el porcentaje de utilidad del 40%. Y si el costo es mayor a 60.000, va a ser de tipo C y el porcentaje de utilidad va a ser del 30%. Y con este porcentaje de utilidad, pues es que hacemos luego el resto del cálculo del ejercicio de las utilidades. ¿Vale? Entonces aquí ya vemos cómo los condicionales pues comienzan a interactuar pues en nuestra lógica del algoritmo. ¿Listo? Y por acá, por ejemplo, otra condicioncita de que si no digita ni sí ni no, sino, no sé, una X, una Y, una letra sin sentido, pues diga como que hay error en la entrada de datos. O le podíamos colocar por ahí, pues, qué pena, la cantidad digitada o la disponible digitada no es coherente. Bueno, no sé, ya el letrero que se nos ocurra. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces, bueno, voy a digitar estos datos rápidamente. Entonces, en este caso, vamos a ver, ¿está disponible? Sí. Entonces ahí nos pide, bueno, ¿cuántos zapatos tenemos disponibles? ¿Se acuerdan que hay que colocar? Digita el costo del zapato. Entonces en el primer caso, si es 30.000 es de tipo A y el porcentaje de utilidad es de 50. Entonces vamos a colocar 20.000. Entonces miren, ¿qué nos colocó? Que es de tipo A y el porcentaje de utilidad es 50. Es decir, hizo este de aquí. Ahora vamos a evaluar este segundo. ¿Sí? Entonces, dice, si está entre 30.000 y 60.000. Entonces vamos a colocar aquí. Bueno, digitemos los datos rápidamente. Está disponible, sí. La cantidad 5 zapatos. Y el costo por unidad le vamos a colocar 40.000. Entonces en este caso que nos dice que es de tipo B y que el porcentaje de utilidad es del 40%. ¿Listo? Entonces nos cumple esta condición. Y vamos a ver si cumple la tercera condición. Entonces nos dice, digite la referencia del zapato. Bueno, está disponible, sí, la cantidad que hay 5 y el costo le vamos a poner 80.000. Entonces, ¿qué nos dijo? Que el zapato es de tipo C y el porcentaje de utilidad es del 30% y pues con este porcentaje ya hice el resto del cálculo, que obviamente pues varía. ¿Sí? Y la última condición de por acá de seguridad, por ejemplo, para mostrar el ejemplo del caso de error, entonces si no es ni S ni N, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, la primera condición era que si no estaba disponible no calculaba nada. Entonces, si no está disponible, por ejemplo, puede digitar la cantidad, pero pues simplemente dice no hay disponibilidad de esos zapatos. Recordemos, es la de acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si no hay disponibilidad, ¿para qué hago los cálculos del resto? Y ahora sí, la de qué pasa si agrego, por ejemplo, en el caso de aquí, la disponibilidad me pide una S o una N, pero si yo pongo una X, mire, y luego agrego la cantidad, por ejemplo, que me dice error en la entrada de datos, ¿cierto? Que fue lo que dijimos. ¿Por qué? Pues porque disponible X, el sistema no lo conoce. Entonces, aquí podríamos colocarle ya, pues, digite bien, no sé, la disponibilidad, o un else que diga, si no es ni S ni N, pues también qué hacer el algoritmo, por ejemplo, en ese caso. Puede hacer otro condición, etcétera. ¿Listo? Esto con if. Y por acá está el mismo ejemplo con switch. Bueno, todo esto al inicio es igual. Simplemente por acá está el switch, por acá está la condición S de si sí o si no. Miren, hay un switch dentro de otro switch anidado, como ven. Primero está el switch padre, digámoslo así, donde si la condición se cumple de la disponibilidad es S, entra pues a hacer los cálculos. Si es un N, pues decíamos que no haga cálculos. Y por defecto, es decir, si no es S ni N, entonces por defecto, pues entonces es otra cosa, un X, entonces diga que hay error. Y por acá apoya las condiciones, ¿cierto? Si el costo es mayor de 30.000 o si es menor de 30.000, va a ser de tipo A. De tipo B, bueno, aquí hice un pequeño ejercicio pues para que nos dijera si era 0, 1 o 2, por lo que toca pues básicamente hasta aquí manejar enteros. Como les decía hace rato en el ejemplo, pues en otros escenarios se puede manejar string, no sé si este está restringido únicamente para enteros, la verdad.
Pero entonces, por ejemplo, aquí le coloqué como que esta es una forma de hacer condiciones también. Si es menor a 30.000, entonces ponga 0. Si no, si el costo es menor a 60.000, ponga 1 y si no, ponga 2. Entonces, esta es otra forma de hacer, por ejemplo, otra condición. Si no, entonces, por ejemplo, acá lo podríamos hacer con if o hacer acá o fuera los if o hacer otro switch para esto, etcétera, ¿listo? Esto lo coloco acá pues para que vieran que existe como otra manera además de hacer. ¿Cierto? Este símbolo de pregunta es el de la condición. Entonces, ¿se cumple esta condición? Sí, y el sí no acá son 2 puntos. Y vuelve y hace otra pregunta. ¿Se cumple esta condición? Sí, y el sí no hace otra acá. Y el resto es básicamente, pues, lo mismo, ¿cierto? Solo que con la estructura case, en caso de que sea 0, entonces el tipo es A y el porcentaje de utilidad del 50, etcétera. ¿Listo? Como les digo, pues estará para mostrarles. Si no lo quieren hacer así, lo pueden hacer tal vez con otro switch o con if también, viendo acá que los coloque un 0, un 1, un 2, dado que pues nos deja solo por enteros, solo con enteros. ¿Listo? No sé si es claro lo que tienen que hacer del ejercicio, alguna duda, alguna pregunta de esta parte. ¿Si es claro lo que hay que hacer en cuanto a la venta de zapatos? Bueno. Pues si es claro, entonces ya podemos dejar la sesión hasta aquí. Las personas que ya pues tengan todo claro, no tengan dudas, pueden retirarse si quieren a descansar. Y quien tenga dudas, inquietudes, preguntas, bien sea de esta sesión o de las sesiones anteriores, podemos entrar a revisar, compartir pantalla, etcétera. ¿Listo? Entonces pues ya aquí los escucho. ¿Es todo claro y nadie tiene dudas, inquietudes o preguntas? Bueno, si es así, entonces podemos dejar la sesión hasta aquí y continuar ya en la siguiente. Nos vemos en la siguiente sesión de formación, ¿listo? Que esté muy bien. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Chao, pues. Hasta luego, profesor. Vale, que esté muy bien, hasta luego. Hola, quería hacer adición de video para complementar la explicación del switch. Aquí podemos ver un switch hecho con caracteres como parámetros. Es decir, en el ejemplo que habíamos puesto del día de la semana, determinar si era laboral o fin de semana, lo podemos hacer, por ejemplo, con un char. Si la inicial corresponde a L, que sería lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, pues entonces sería un día laboral, lo declaramos como true. Pero si la inicial del día es SOD, correspondiente a sábado domingo, pues es un false, entonces sería fin de semana. Y luego tenemos el condicional que nos dice que si es distinto a false, el día es laboral, pero si es false, entonces es fin de semana. Entonces aquí tenemos un ejemplo de switch hecho con char como parámetro de condición, ¿listo? Entonces ya si lo ejecutamos, vamos a ver, por ejemplo, que si ingresamos obviamente entonces la inicial de uno de los días de la semana, como por ejemplo el lunes, entonces nos dice el día es laboral, ¿listo? Pero si lo volvemos a ejecutar ingresamos entonces ahora la inicial de uno de los días correspondientes al fin de semana, como por ejemplo el sábado, entonces nos dice el día es fin de semana, ¿listo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería un muy buen ejemplo de un switch hecho con un char como parámetro de condición, ¿listo?